Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 25 de abril del año 2023. La conferencia del día de hoy lleva por nombre Tuberculosis, actualidades en el tratamiento primario y fármaco resistente. Y va a ser impartida, me atrevo a decir, magistralmente, por un colega, amigo, hermano, bueno, ya no sé qué más calificativos ponerlos, pero trataré de que no me gane la emoción, y voy a presentar al académico doctor Isaías Orozco Andrade. El doctor Orozco es médico pediatra con entrenamiento tutelar en infectología pediátrica en el Hospital Infantil del Estado de Chihuahua. Tiene 31 años de experiencia en el campo de la tuberculosis. Es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría, autor de diversos libros y de artículos sobre tuberculosis y otros temas médicos. Profesor en múltiples foros médicos nacionales e internacionales. Director del Centro de Diagnóstico y Tratamiento Integral de la Tuberculosis en Servicios Médicos de la Frontera en Ciudad Juárez. También es coordinador médico del Proyecto Binacional de Tuberculosis Juntos, de México y Estados Unidos en Ciudad Juárez. Miembro de la Red Mexicana de Investigadores en Tuberculosis y otras micobacteriosis. Líder clínico del Comité Estatal de Farmacoresistencia, COEFAR, en tuberculosis en el estado de Chihuahua. También miembro muy reconocido de Médicos Unidos por México y también ha sido nombrado como médico sobresaliente en nuestro canal de YouTube. Es un gusto para mí cederle el micrófono a mi colega y amigo Isaías Orozco Andrade. Adelante, Isaías. Muchas gracias, mi querido Eduardo. Gracias por esta invitación. Siempre es un placer estar en familia, la familia de Médicos Unidos y la familia de la pediatría organizada también en nuestro país. Voy a compartir la pantalla. Sí, la vemos bien. Perfectamente. Pues bueno, gracias de nuevo. Yo espero que esta noche sea una noche de provecho. Voy a tratar aunque son algunas diapositivas, voy a tratar de pasarlas lo más pronto posible para que podamos platicar un poquito más, que pueda preguntar la gente qué es lo que más me interesa con esta charla. Y bueno, pues como ya comentaste, vamos a hablar un poco de las actualidades que tenemos ahora en cuanto al tratamiento primario y al tratamiento fármaco resistente. No tengo ningún conflicto de intereses con respecto a esta charla. ¿Y por qué seguir hablando de la tuberculosis? Pues precisamente el sustento son 10 millones de casos nuevos a nivel mundial, 1.600.000 muertes por año, también a nivel global, lo cual corresponde más o menos a 4.110 muertes diarias. Y en nuestro país tenemos alrededor de 60 casos nuevos de tuberculosis por día, y alrededor de entre 6 y 10 muertes diarias por esta enfermedad. Todos sabemos que la pandemia vino a dar un retroceso en los beneficios, las metas, los logros que se habían tenido a nivel global en cuanto a la tuberculosis se refiere, y es el contenido que vamos a manejar en esta charla. Ahí tienen ustedes a las 12 cepas de micobacterias responsables precisamente de esta enfermedad que vamos a platicar. ¿Y cuáles son los objetivos primordiales en cuanto al tratamiento de la tuberculosis? Tenemos que hablar antes de medicamentos, pues decir, bueno, el objetivo de un tratamiento para la tuberculosis obviamente es la curación, minimizar la transmisión de esta enfermedad, que es una enfermedad incluso más infectocontagiosa que la COVID-19, limitar la severidad de la enfermedad, disminuir o evitar la mortalidad. Ojalá y pudiéramos erradicarla, esta enfermedad, y por ende que desapareciera la mortalidad. Y prevenir recaídas, y un dato muy importante que motivó también que habláramos de este asunto es prevenir las drogoresistencias de esta arcaica enfermedad. ¿Y cuáles son los principios básicos de los medicamentos para la tuberculosis?
pues hay que decirlo con todas sus letras, ¿verdad? No se trata con un solo medicamento, se trata con una asociación de fármacos debido a que la micobacteria tiene la peculiaridad de un crecimiento intermedio, lento, rápido y sobre todo en diferentes momentos, en diferentes lugares del tejido pulmonar, y por eso es que necesitamos estos medicamentos. En el caso de la isoniazida, es un medicamento que actúa en la población metabólicamente activa. La rifampicina actúa sobre todo en la población de rápido crecimiento y aquella que está inactiva con acción metabólica de tipo intermitente también, crece, se duerme, crece, etcétera. La piracinamida en la población intracelular, un ambiente ácido, y el etambutol en realidad nos ayuda sobre todo para evitar las resistencias para la isoniazida y la rifampicina. Y bueno, después de muchas décadas ya sabemos que el tratamiento debe ser un tratamiento prolongado para lograr curar al paciente con esta enfermedad. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos para diseñar un esquema de tratamiento primario para la tuberculosis? Pues que tengamos al menos 3 o 4 fármacos con probable o segura eficacia, al menos 1 o 2 fármacos con actividad bactericida, porque estos fármacos son los que realmente salvan y curan la vida del paciente y que no son además necesarios luego de la conversión. Hay que recordar que la conversión es cuando iniciamos el tratamiento después de que tenemos 2 cultivos negativos consecutivos con una diferencia de 30 días entre uno y otro, ya podemos hablar de conversión, es decir, que el paciente ya tiene negativos los cultivos. Al menos 1 o 2 fármacos con actividad esterilizante. ¿Por qué? Porque estos son precisamente los que evitan las recaídas, son los que acortan el tiempo del tratamiento, pero además estos van a ser necesarios durante todo el tiempo del tratamiento. Y un tiempo suficiente, pues, para curar sin que tengamos alguna recaída. Esta es una gráfica que me gusta mucho del doctor Pepe Caminero, un buen amigo español, experto en esta enfermedad, y pues nada más para que ustedes se den cuenta cómo la rifampicina se encuentra en todos los grupos. Por eso es que es la principal piedra angular junto con la isoniazida del tratamiento primario para la tuberculosis. ¿Cuáles son los esquemas terapéuticos tradicionales? Pero antes de hablar de los esquemas terapéuticos, me gustaría que nos quedara algo muy importante. Con mucha frecuencia, a los médicos que no saben tratar la tuberculosis inician un tratamiento sin tener exámenes de base. ¿Y por qué son importantes? Sobre todo el perfil de hepatitis, en las pruebas de función hepática, porque algunos de los medicamentos pueden provocar efectos adversos en el paciente que los toma, y el que más preocupa al clínico es precisamente la posibilidad de toxicidad hepática por medicamentos. Por lo tanto, estos que ustedes ven aquí en la pantalla son los exámenes que debemos de tomar antes de iniciar el tratamiento de la tuberculosis. ¿Y por qué el perfil de hepatitis? Porque pues eso nos va a ayudar para darnos cuenta si efectivamente el paciente está cursando con toxicidad a medicamentos en el hígado, toxicidad hepática, o bien se trata de una hepatitis de tipo viral o de otras características que no sea secundaria al uso de los medicamentos, ¿sí? Y en el paciente con diabetes es muy importante también tener hemoglobina glucosilada y sobre todo depuración de creatinina en la orina para ver cómo está, en qué condiciones se encuentra el riñón de nuestro paciente. Y de ser posible, pues una tomografía de tórax de alta resolución sería idónea, porque eso nos permitiría ver ciertas imágenes que no vemos en la radiografía simple del tórax. Por eso es necesario que tengamos, y esta nos va a ayudar sobre todo para darnos cuenta, para poder decir cuánto tiempo vamos a tratar a nuestro paciente, cuál va a ser el pronóstico en el caso de la tuberculosis pulmonar. Y pues durante muchas décadas ha sido el medicamento de base. La fase intensiva de estos 4 medicamentos que se utilizan en la fase intensiva, pues son las que eliminan rápidamente los bacilos para prevenir la progresión de la enfermedad, la misma transmisión y el desarrollo de la resistencia a los medicamentos. Y los 4 meses restantes con 2 medicamentos, que es la fase de continuación, de mantenimiento o sostén, como quieran ustedes llamarle, pues es la que elimina los bacilos latentes para curar y prevenir las recaídas. Entonces, pues básicamente es suficiente con estos esquemas de tratamiento, que ahorita veremos que estos conceptos ya están cambiando un poco. Esto pues la quise poner porque es una jovencita de 25 años, sus 3 hijos también con tuberculosis,
fue vista por 5 médicos antes de que la viera su servidor, y afortunadamente uno de ellos tomó la radiografía que ustedes están viendo en la pantalla del lado izquierdo, y la otra tomografía se la solicitamos nosotros, y obviamente pues nos dimos cuenta que esta paciente estaba muy enferma, estaba gravemente enferma, con una pérdida ponderal muy importante. Entonces, el tratamiento de la tuberculosis no se limita a 6 meses. Dependiendo del tipo de tuberculosis que encontremos en nuestro paciente, será el tiempo en que utilicemos o que prolonguemos el tratamiento para asegurar la curación y evitar las recaídas de nuestro paciente. Este es el tratamiento que tradicionalmente tenemos usando hace muchos años en México, pero lamentablemente es un tratamiento para adultos. Entonces, estos medicamentos, que son 4 pastillas, habitualmente las que se le ofrece al paciente adulto en la fase intensiva, pues es la que tenemos que utilizar en niños también, y tenemos que triturar y tenemos que hacer polvo. El niño no la acepta, no la quiere, la mamá dice que es muy difícil para ella porque no tiene un mortero para machacar adecuadamente las pastillas, de hacerlas polvo, y así, etcétera. Hay un sinnúmero de inconvenientes para poder manejar estos medicamentos. Entonces, esto nos ha dificultado mucho, y pues su servidor ya les había presentado yo alguna gráfica, ahorita se las voy a presentar. Estos medicamentos limitan las dosificaciones reales que necesitamos para el paciente pediátrico. Puse 3 casos aquí de un niño de 10, 20 y 30 kilos, y en todos los casos verán ustedes que la dosis máxima que se le da al paciente de isoniazida son 7.5 miligramos, por lo tanto habría que agregarle también isoniazida al tratamiento de forma individual, y a veces es muy difícil conseguir los medicamentos antituberculosis de forma individual, en presentación individual. Y por eso es que diseñamos esta gráfica. No me voy a detener porque ya la he presentado en otras ocasiones. Quien quiera tenerla, es una gráfica en Excel para calcular precisamente los medicamentos con el DOT-VAL, tanto para fase intensiva como para fase de mantenimiento. Entonces, de lleno, pues en los últimos años, afortunadamente, ya comentamos que la pandemia tuvo un retroceso importante en las metas y logros para la tuberculosis. Sin embargo, afortunadamente, en cuanto a medicamentos, pues desde 2015 la Organización Mundial de la Salud ya viene ofreciendo presentaciones pediátricas en los medicamentos para la tuberculosis, pero en México apenas el año pasado se hizo una compra de tabletas dispensables para poder utilizarlas en los niños, y lamentablemente pues fue una compra mínima, porque obviamente pues hay que hacer trámites. El programa nacional trabaja, créanme que trabaja de forma muy importante, hace todo lo necesario para que podamos tener medicamentos, pero pues hay algunos requisitos, algunas situaciones de tipo administrativas, por no llamarle burocráticas, que no permiten o no permitieron que tuviéramos una buena cantidad de estos medicamentos. Y la siguiente compra se va a hacer el próximo año, y seguramente pues tendremos una cantidad ya suficiente para el 2025, y podamos tratar, en lugar de utilizar el DOT-VAL en tabletas, podamos utilizar estas presentaciones en tabletas dispersables para niños. Entonces, en las últimas recomendaciones de la OMS, que se ha dicho de paso, es el módulo 5 que recomienda la OMS. Tenemos ya el día de ayer precisamente fue emitida la edición en español de este módulo 5, que lo recomiendo ampliamente. Si quieren saber de tuberculosis pediátrica, de diagnóstico, de tratamiento, ya la tenemos en español, está también en inglés, y creo que es una buena oportunidad de tenerla como material de apoyo. Pero en esta misma, en estas guías nos dicen que los niños y adolescentes pues, con formas no graves de tuberculosis, ahora no dicen ya pueden, dicen deben recibir un régimen de tratamiento más corto, es decir, de 4 meses, ya no de 6, de 4. Ahorita veremos en qué condiciones se puede ofrecer un tratamiento de 4 meses. Y medicamentos que tradicionalmente eran para adultos, como es la belaquilina y el delamanid, para tuberculosis resistente, ahora se recomienda para su uso también en niños de todas las edades. Lo mismo que el etambutol. Anteriormente el etambutol se le tenía mucho temor, mucho respeto, pero ya sabemos que lo podemos utilizar desde recién nacido hasta en adelante. Y en el caso de las meningitis tuberculosa, que tradicionalmente damos un tratamiento de 10 meses, con 2 meses de fase intensiva y 10 más de fase de sostén,
Ahora ya hay esquemas nuevos que pueden limitar el tratamiento a 6 meses de tiempo nada más. Entonces aquí tienen ustedes, quise poner esta grafiquita donde este es el lenguaje de la tuberculosis, donde ustedes ven 2HRZE diagonal 4H2R2 y en el de abajo dice H3R3, porque esos eran esquemas bisemanales o trisemanales, los cuales ya están proscritos, ya no se deben de utilizar ni en niños ni en adultos preferentemente. Pero lamentablemente en México la presentación de Dotval en la fase de sostén, el medicamento que se utiliza se da lunes, miércoles y viernes. No nos hemos quitado ese lastre de utilizar medicamentos, porque si hay un paciente como en nuestro país que normalmente no le damos el tratamiento directamente observado, es decir, el tratamiento acortado estrictamente supervisado, le damos el medicamento al paciente para que se lo lleve a su casa, y si ya no se tomó la dosis del miércoles o el lunes, pues obviamente estamos utilizando tratamientos mal llevados a cabo y por lo tanto, pues vamos a tener recaídas, fracasos, resistencias, etc. Entonces ven ustedes aquí en los nuevos recomendaciones que nos da la OMS, vemos que los lactantes menores de 3 meses o con un peso menor a 3 kilogramos, vamos a seguir utilizando en la tuberculosis de cualquier gravedad los esquemas de 6 meses, ya sea con 2 meses de isoniazida, rifampicina y piracinamida y 4 meses de isoniazida y rifampicina, o bien agregar el etambutol. Ya decíamos ahorita, el etambutol se utiliza sobre todo en zonas donde sabemos que hay altos índices de resistencia a la isoniazida o altos índices de pacientes con VIH. En cuanto a los niños y adolescentes de 3 meses y hasta menos de 12 años, podemos utilizar este mismo esquema de la fase intensiva, pero aquí ya podemos cambiar. En la tuberculosis no severa podemos utilizar nada más 2 meses de isoniazida con rifampicina. Y en el caso de la tuberculosis pulmonar severa, en esta edad, sí se recomienda extender la fase de mantenimiento otros 2 meses, es decir, 6 meses en total de tratamiento. En cuanto a los adolescentes de 12 a 16 años, en la tuberculosis pulmonar no severa, es el mismo esquema que ya comentamos en la edad anterior, y lo mismo también sucede en la tuberculosis pulmonar severa, que son 6 meses. Pero aquí tenemos una variante, sobre todo en la tuberculosis de cualquier gravedad. Aquí podemos utilizar, en lugar del etambutol, agregamos moxifloxacino, que es un buen tratamiento en pacientes graves y en pacientes no graves. Y esto nos permite entonces dar un tratamiento también de 4 meses. Son los nuevos esquemas. Ahora, ¿qué dificultades tenemos en México? Que los medicamentos de segunda línea que incluyen al moxifloxacino son medicamentos que habitualmente son autorizados por los grupos de los comités de farmacoresistencia de los estados y a su vez del Grupo Nacional de Farmacoresistencia en nuestro país. Y esto tiene un sustento, porque lamentablemente en nuestro país anteriormente los medicamentos de primera línea para tuberculosis se vendían en farmacia y eso permitía que médicos sin el entrenamiento adecuado para tratar tuberculosis provocaran tuberculosis resistentes porque daban dosis mínimas, 2 o 3 medicamentos, incluso a veces monoterapias, lo cual provocaba resistencias tremendas. Sin embargo, pues es una opción que ya nos ponen en la mesa también la Organización Mundial de la Salud. Y en los adolescentes de 16 a 20 años de edad, tenemos igual el mismo esquema también de 6 meses en tuberculosis de cualquier gravedad, o el esquema de 4 meses con moxifloxacino en tuberculosis también de cualquier gravedad. Con relación a la tuberculosis extrapulmonar, los esquemas en los niños menores de 3 meses o con peso menor de 3 kilos, en este caso tenemos también la tuberculosis ganglionar periférica de 6 meses de tratamiento con o sin etambutol, con las razones que ya platicábamos ahorita. Y en el caso de los niños de entre 3 meses y 16 años, perdón por la lectura aquí, pocha, ¿verdad? No le cambiamos los meses y le dejamos monos. La tuberculosis ganglionar periférica en esta edad de 3 meses a 6 años, también se recomienda la posibilidad de que sean 4 meses nada más, en lugar de los 6 que platicábamos, con o sin etambutol. También igual, en el caso de que hubiera altos índices de isoniazida y altos índices de VIH. Y en el caso de los grupos
de mayores de 16 años de edad, pues manejamos también igual 6 meses de tratamiento con los medicamentos tradicionales de primera línea. En cuanto a los niños y adolescentes de 0 a 19 años, la tuberculosis extrapulmonar, podemos manejar 2 meses con estos 4 medicamentos. Aquí sí incluimos el etambutol y los 4 meses también con isoniazid rifampicina. En cuanto a la tuberculosis meningia, que ya lo platicábamos ahorita, tradicionalmente damos 10 meses de tratamiento con estos 4 medicamentos, 4 en la fase intensiva, 2 en la fase de mantenimiento, durante 10 meses. Pues ahora ya la recomendación que comentábamos ahorita, podemos utilizar en lugar del etambutol la etionamida durante 6 meses. Esta es una recomendación todavía condicional, sin embargo, pues tiene mucha evidencia de que hay eficacia en cuanto a este esquema de tratamiento. Sin embargo, pues volvemos a la misma situación. La etionamida es un medicamento de segunda línea que debe ser regulado por los comités estatales o nacionales o el Grupo Nacional de Farmacoresistencia de nuestro país. Y pues en la tuberculosis osteoarticular, que se considera una forma grave de tuberculosis, pues también son 10 meses con el esquema tradicional de los 4 medicamentos de primera línea. Bueno, no me voy a detener en esto, nada más decirles, pues obviamente si un esquema de tratamiento vemos que no funciona porque clínicamente no está mejorando el paciente, bacteriológicamente tampoco, radiológicamente tampoco, pues obviamente habrá que extender el tratamiento o evaluar, como bien se dice aquí. Estas personas entonces deben ser evaluadas cuidadosamente para descartar si se trata de una tuberculosis drogoresistente o bien si son enfermedades no relacionadas con la tuberculosis, como cáncer, enfermedad pulmonar relacionada con VIH, etcétera, o si el paciente tiene mala adherencia al tratamiento. Y en otra opción que agregaría yo aquí sería aquellos pacientes que tienen posibilidades de síndrome de mala absorción o retraso en la absorción, que no lo vemos con mucha frecuencia porque lamentablemente los estudios para descartar este tipo de problemas pues cuestan alrededor de $400 para poder hacer niveles séricos de los 4 medicamentos que usamos para tuberculosis. Esto es nada más para que ustedes se den cuenta de las dosis que se recomiendan actualmente para tuberculosis en niños y adolescentes entre los 0 y 14 años de edad, excluyendo tuberculosis meningia. Aquí pueden ver ustedes la isoniazida se recomienda hasta 15 miligramos, incluso hay algunos autores, algunos expertos que recomiendan entre 15 y 20 miligramos. Vengo a sacar mi ropa. A ver, Ana María González Ortiz, si me puede hacer el favor de cerrar ahí su micrófono. Gracias, muy amable. Y en la piracinamida, pues vean ustedes que hasta 40 miligramos por kilo por día podemos utilizar, y el etambutol hasta 25 miligramos. Incluso hay algunos que lo manejan hasta 30 miligramos por kilo por día. En cuanto a la recomendación del esquema que comentábamos de 6 meses para tuberculosis meningia, las dosificaciones, ya decíamos ahorita, se recomiendan hasta 20 miligramos de isoniazida, 30 miligramos de rifampicina, 45 miligramos de piracinamida y hasta 23 miligramos de etionamida. Y aquí pueden ver ustedes las fórmulas para niños, fórmulas aquí amistosas para niños, en un documento que el año pasado editó la organización Stop TB. Aquí pueden ver ustedes los medicamentos para tuberculosis sensible, los medicamentos para tuberculosis resistente y medicamentos para tuberculosis latente. Estas son las presentaciones de las tabletas dispensables para su uso en la población pediátrica, que nos dan facilidades ahora para poder tratar a los pacientes que luego rechazaban las tabletas o el polvito, o simplemente el vehículo de un medicamento dispersable a una suspensión, jarabe, pues es diferente al que se utiliza en las tabletas, ¿no? Y entonces la absorción pues es diferente también de acuerdo a las características de estos productos. Y aquí pueden ver ustedes las dosificaciones en cuanto a los niños que estamos utilizando las pastillas dispersables. Aquí pueden ver ustedes en la fase intensiva, las tabletas dispersables vienen cada tabletita con 50 miligramos de isoniazida, 75 de rifampicina y 150 de piracinamida. Y en ese caso, pues sí tenemos que agregar, en el caso de que hubiera necesidad de utilizar el etambutol, tabletas de etambutol de 100 miligramos
y ahí está la recomendación de 1, 2, 3 y 4 tablitas, dependiendo del peso que vean ustedes, desde 4 hasta 25 kilogramos. En los niños mayores de 25 kilogramos ya se recomiendan las dosis para adultos. Aquí están estas combinaciones que decíamos ahorita de las tabletas dispersables, y estas son precisamente para dosis ya de adultos, de 25 hasta 65 kilogramos, que también hay adolescentes que pueden pesar hasta 65 kilogramos. Y vean ustedes aquí, pues tenemos 75 miligramos de isoniazida, 150 de rifampicina, 400 de piracinamida y 275 miligramos de etambutol. Esta presentación para adultos ya trae el etambutol, como lo es también el Dotval, nada más que el Dotval trae dosis diferente. En lugar de 275 trae 300 miligramos de etambutol. Y acá pueden ver ustedes para la fase de sostén también. Y este es un ejemplo del esquema que platicábamos ahorita de 4 meses con moxifloxacino. Aquí viene de 40 hasta 65 kilogramos, las tabletitas que vamos a dar, las dosificaciones dependiendo de, realmente las que van a variar, pues son la piracinamida, todas las demás son isoniazida, rifampicina y moxifloxacina, que es otro cambio también. En lugar de rifampicina se utiliza rifapentina. El asunto está en que en México tampoco tenemos rifapentina. Acá en la frontera tenemos la bondad de contar con el apoyo del proyecto binacional Juntos, y todo paciente que tiene vínculo binacional tenemos la posibilidad de que nos den estos medicamentos y poder manejar esquemas como ustedes están viendo aquí de 4 meses que incluyen isoniazida, rifapentina, moxifloxacino y piracinamida en la fase intensiva, y en la fase de sostén 2 meses más quitando la piracinamida. En cuanto a la tuberculosis drogoresistente, rápidamente vamos a hablar. De forma natural, las micobacterias que provocan tuberculosis ya son resistentes, algunas de ellas desde que se generan. Entonces, por cada millón de bacilos que tratemos con un medicamento, en el caso de la isoniazida, pues seguramente podemos eliminar 999.999 bacilos, y vamos a seleccionar un mutante resistente, que ya de forma natural es resistente. Si esta tuberculosis tiene un mínimo de 1.000 millones de bacilos, en 2 a 8 semanas habremos seleccionado 1.000 bacilos mutantes, ¿sí? 1 por millón. Pero estos 1.000 bacilos insuficientes para provocar la clínica, que puede hablarnos de una buena evolución, se pueden convertir en 100 millones de bacilos resistentes si las características del tratamiento no son las más adecuadas, como decíamos ahorita, tratamientos cortos, parciales, dosificaciones incorrectas, etc. Entonces, como cada fármaco tiene una diana diferente que ataca al bacilo, pues obviamente la mutación genómica que condiciona la resistencia es diferente también para cada uno de ellos. Entonces vean ustedes aquí, esto es de forma natural, por ejemplo la isoniazida, ¿verdad? Rifampicina, etcétera. Pero ven ustedes, si encontráramos un paciente que tuviera una cepa que tuviera resistencia o 2 mutaciones genómicas, pues va a tener, es sumatoria la resistencia natural. Por lo tanto, pues vamos a tener una resistencia de 10 a la 24 si tuviéramos resistencia a los 4 medicamentos de primera línea. No sé ni siquiera qué significa. Puse aquí los 24 ceros pues para que veamos la magnitud de la cantidad que estamos viendo ahí. Entonces, la asociación de fármacos previene la aparición de resistencias al evitar la selección de los mutantes resistentes naturales. Si fuera el caso de un tratamiento adecuado, esta sería la evolución natural. Más o menos a los 2 y 3 meses, pues vamos a estar eliminando la gran mayoría de los bacilos. Aunque se dice que durante los 10 a 14 días podemos eliminar el 90% de la población bacilar sensible a los medicamentos. Si fuera el caso de un paciente que abandona el tratamiento, que está tomando medicamentos parcialmente, sobre todo el que abandonó al segundo mes, pues estamos hablando de que al cuarto mes ya vamos a tener 1 millón de bacilos, pero esos bacilos los seleccionamos y ya son resistentes. Y en lugar de dar un tratamiento de 4 o de 6 meses, como hemos estado viendo, vamos a tener que manejar tratamientos, como lo hacemos en nuestro país, de 18 hasta 24 meses, aunque ahorita platicaremos de los nuevos esquemas de tratamiento. Entonces, al enfermo al que se le han seleccionado estas mutantes resistentes, se le conoce como resistencia adquirida o secundaria. ¿Sí?
Entonces, detrás de un enfermo con tuberculosis multidrogoresistente, prácticamente siempre hay una larga y desafortunada secuencia de errores terapéuticos, sobre todo monoterapias encubiertas. Las resistencias de tuberculosis siempre son la expresión o el resultado de un mal manejo, ya sea individual o colectivo, de los enfermos o del personal de salud. Y estas son algunas de las características, ¿verdad?, los factores que influyen para que se presente la farmacoresistencia, que tiene que ver con el personal de salud, con los medicamentos y bien con los pacientes. No nos vamos a detener mucho en esto. Un costo, más o menos para que ustedes se den una idea, un tratamiento para tuberculosis sensible estriba los 6 meses de tratamiento entre 120 y 150 dólares. Un tratamiento de tuberculosis multidrogoresistente va entre los 300,000 o más. Un tratamiento para tuberculosis con extremada resistencia cuesta alrededor de $1,5 millones o más de pesos de estos tratamientos. Y sobre todo que los tratamientos de segunda línea pues tienen menor eficacia contra la tuberculosis. La curación del paciente con tuberculosis multidrogoresistente es de 48% y la de extremada resistencia del 22%. Y son duraciones, como decíamos ahorita, hasta de 2 años, con efectos adversos mayores y que requiere además de métodos diagnósticos complicados. Entonces, la farmacoresistencia no es otra cosa más que un organismo que no es susceptible ya sea a uno o más medicamentos. Ya dijimos algo sobre la resistencia natural. La resistencia primaria es cuando un paciente adquiere un bacilo de tuberculosis que ya es resistente de un paciente que hizo tuberculosis secundaria. Y la secundaria es cuando sucede precisamente que el paciente recibe un tratamiento inadecuado y la micobacteria se hace resistente. La monoresistencia es a un solo fármaco, la poli a 2 o más fármacos, pero no a la combinación de isoniazida y rifampicina. La multidrogoresistència es a la combinación de rifampicina y isoniazida y a más fármacos de forma simultánea. Y estas son las nuevas definiciones que nos dio la OMS para tuberculosis pre-XDR, que antes nada más se conocía la tuberculosis XDR. Ahora la tuberculosis pre-XDR es cuando se cumplen que sea resistente a isoniazida y rifampicina, pero también puede ser a la pura rifampicina. Cuando tenemos resistencia a la pura rifampicina, ya se considera multidrogoresistente, porque se sabe que habitualmente cuando un paciente es resistente a rifampicina, también lo es a la isoniazida, o al menos altos porcentajes así lo demuestran. Y la tuberculosis pre-XDR, además de lo que ya dijimos, pues es también resistente a cualquiera de las quinolonas. En el caso de la tuberculosis XDR, cumple la definición de pre-XDR, pero además también con resistencia al menos a un fármaco adicional del grupo A. Ahorita vamos a ver los grupos de fármacos de segunda línea. Y yo le llamo ultraresistencia cuando ya es una bacteria, es una micobacteria resistente prácticamente a todos los medicamentos antituberculosis de eficacia comprobada. Ahí tienen ustedes, son los fármacos del grupo A, B, C. El grupo A incluye a las quinolonas, bedaquilina y linezolid. El grupo B, a clofazimina, cicloserina o tericidona. Es lo que les decía ahorita, el pre-XDR agregaría nada más a levofloxacina o moxifloxacina junto con isoniazida y rifampicina, y ya la XDR a estos fármacos y además a uno de estos dos, ya sea bedaquilina, linezolid o a ambos. Por lo tanto, pues nos quedaría para tratar a un paciente estos medicamentos, y estos medicamentos tienen efectos adversos muy frecuentes y muy severos. Entonces hay que tenerle mucho respeto a la tuberculosis, y si no sabemos manejar tuberculosis, pues obviamente hay que enviarlo con quien sí sabe tratarla, pero sobre todo pensar en esta enfermedad para llegar al diagnóstico. Hay regímenes nuevos, sobre todo que son orales, que incluyen están basados en la bedaquilina, que van de 9 a 12 meses, incluso que es el NEX y el Practical, son tratamientos de 6 a 9 meses. Son los esquemas de tratamiento más utilizados y más recientes en la actualidad, pero en México lamentablemente no hemos empezado a utilizarlos a pesar de que estas recomendaciones ya tienen un par de años o más a nivel global. Y bueno, son otros esquemas que utilizan prácticamente la misma base, que es la bedaquilina. Otro que ya es completo, manida y linezolid, que es uno de los más recientes autorizados, que es el NIX TV.
y estos otros que están trabajando para que se puedan utilizar estos medicamentos orales en los niños. La bedaquilina y delamanin, como ya decíamos ahorita, ya se puede utilizar prácticamente en cualquier edad. Anteriormente estaban limitados a 5 y 3 años respectivamente bedaquilina y delamanin, y hay tabletas dispersables también de estos dos medicamentos, de bedaquilina de 20 miligramos y de delamanin 25 miligramos para utilizarlos en niños. Aquí los tienen ustedes, ¿verdad? Las mismas combinaciones que veíamos en la diapositiva que les mostré previamente. Este es un esquema, un estudio nuevo que desde el año pasado se está trabajando en él para utilizar un solo fármaco que es como dosis única de pretomanic, y pues todavía tenemos pendiente que nos digan los resultados de estos nuevos estudios de investigación. Esto pues son tratamientos empíricos que se pueden utilizar, que se utilizan con 6 meses de bedaquilina y de 4 a 6 meses con levofloxacina, clofazimina, piracinamida, etambutol y dosis altas de isoniazida, con etionamida también, seguidos de 5 meses de levofloxacino, clofazimina, piracinamida y etambutol, aunque aquí también nos habla la posibilidad de extender algunos de estos tratamientos hasta 11 meses, dependiendo de las características del cuadro clínico de tuberculosis resistente. Y esto es un cuadro que me gustó mucho porque nos habla aquí precisamente de la penetración al sistema nervioso central, lo que son las quinolonas, linezolid, cicloserina, etionamida, meropenem y piracinamida tienen muy buena penetración al sistema nervioso central. La isoniazida, sobre todo cuando lo utilizamos en dosis elevadas por resistencia a la isoniazida, el ácido paraminosalicílico y la micacina tienen pobre penetración, excepto cuando están las meninges inflamadas. Y el etambutol pues tiene muy pobre penetración realmente este medicamento ni siquiera se debería de utilizar en tratamientos de meningitis tuberculosa, y estos otros que son los más nuevos, bedaquilina y delamanin, junto con la clofazimina, pues todavía no se tiene datos disponibles para saber si tienen buena o mala penetración. Y esto es nada más un mapa hasta el noviembre del año pasado, que nos habla precisamente de los medicamentos que están ahorita ya autorizados y todos estos que están todavía en fase 1, 2 y 3 de investigación. Medicamentos de apoyo, pues la vitamina B6, recuerden ustedes que algunos medicamentos como son la isoniazida, la cicloserina, la etionamida, proteonamida, pueden competir contra la piridoxina, que es la vitamina B6, y por lo tanto siempre tenemos que dar tratamientos también complementados con esta vitamina. Si vemos que hay datos de neuropatía oftálmica o periférica, pues habrá que incrementar las dosis, y en el caso de tuberculosis pulmonar, donde tenemos problemas de ganglios, crecimiento ganglionar peribronquial, que están dando problemas o dificultad respiratoria, se puede utilizar el esteroide, al igual que en la meningitis, el esteroide se le considera como el quinto antituberculosis. Hay que darlo precisamente para evitar secuelas y disminuir el tiempo de tratamiento de los pacientes. Debe ser un tratamiento obviamente multidisciplinario, tanto para la tuberculosis sensible como para la tuberculosis resistente. Este sería el ideal, que tuviéramos una clínica integral de tuberculosis en todos los estados de la República, en todas las áreas endémicas de esta enfermedad. Y el monitoreo del paciente pues tiene que ser al menos cada mes y por razón necesaria durante el tratamiento, y al término del tratamiento pues tenemos que seguirlo viendo hasta que el paciente cumple 2 años y estamos seguros que ya no hubo una recurrencia de esta enfermedad. Los principios del tratamiento de la tuberculosis en niños y adolescentes son los mismos que para los adultos. Estos ya son los mensajes claves, son las conclusiones. En niños y adolescentes de 3 meses a 16 años con sensibilidad a fármacos no grave, se debe utilizar un régimen de 4 meses, como ya platicamos. Insisto, la OMS no dice se puede, dice se debe utilizar. En adolescentes de 12 años o más, un régimen de tratamiento de 4 meses con rifampicina y moxifloxacina pudiera utilizarse independiente de la gravedad de la enfermedad. Obviamente estos tratamientos serían siempre y cuando estamos seguros de que vamos a tener un tratamiento directamente observado estricto. No le podemos dar el medicamento al paciente con estos esquemas porque va a ser un rotundo fracaso. En niños con tuberculosis meningia se puede usar un régimen de tratamiento intensivo de 6 meses con isoniazida, rifampicina, piracinamida y etionamida,
y la alternativa que ya conocemos tradicionalmente, que son 12 meses con 4 medicamentos, la primera fase, y 10 meses con 2 medicamentos. Los comprimidos, que son los fármacos de combinación de drogas dispersables aptos para niños, se deben utilizar solo en aquellos que pesen 25 kilos, como ya lo comentamos, y como los niños aumentan de peso mientras reciben un tratamiento para tuberculosis, pues cada mes hay que evaluar el peso y hay que ajustar las dosis que estamos dándole a nuestros pacientes. Los medicamentos para la tuberculosis generalmente son bien tolerados. Realmente no tenemos tantos efectos adversos en los niños, para fortuna de los pediatras. Sin embargo, hay que estar muy atentos a los efectos secundarios, sobre todo a nivel del hígado. Y el etambutol, ya lo decíamos, se puede utilizar de forma segura en cualquier edad. Todos los niños y adolescentes diagnosticados con tuberculosis, independiente de donde se haya realizado el diagnóstico, deben ser registrados y reportados a los programas nacionales de tuberculosis. Y ahí tienen ustedes las guías que yo recomiendo. Esta es la que les decía que está excelente, que ya viene en español, la guía operacional de tuberculosis, el módulo 5. Este viene sobre fármacos, muy bueno, porque ahí vienen las presentaciones, lo pueden encontrar en internet. Este es para el manejo de tuberculosis resistente en niños, que fue editado el año pasado, en marzo del año pasado. Y esta es la nueva edición de mi libro de tuberculosis 2023, que se lo recomiendo ampliamente. ¿Y por qué se lo recomiendo ahora más que nunca? Está por aquí, vi que estaba conectado el doctor Manuel Flores, que es el presidente del Colegio de Pediatría de Ciudad Juárez. Pretendemos que 3 de mis libros que están viendo, uno de ellos aquí ahorita, el de tuberculosis 2023, que en unas 3 semanas a lo más ya estará saliendo la edición en 2023, tanto en español como en inglés. Pretendemos que sea todas las regalías de estos 3 libros que estoy presentando en este momento sean destinadas a niños y niñas con problemas de diagnóstico y tratamiento de bajos recursos económicos de Ciudad Juárez. Sobre todo pretendemos ayudar a pacientes migrantes que tenemos acá en la frontera, y pues obviamente los invito a que compren los libros. Habitualmente hay gente que me dice, pues mándamelo, tú lo tienes en PDF, regálamelo, ahí me lo mandas. Créanme que el objetivo que pretendemos ahora, Colegio de Pediatría, la Fundación CATRE de Servicios Médicos de la Frontera, va a aportar peso por peso. Por cada peso de regalías que nosotros obtengamos de estos 3 libros, la Fundación CATRE de Servicios Médicos de la Frontera va a dar un peso, peso por peso. Ojalá ahí se sumaran más empresas acá en Ciudad Juárez y en la República, para que el cochinito que pretendemos lo tengamos y podamos ayudar sobre todo a niños migrantes, niños en albergues, que les hacen falta colchones, que les hace falta una tomografía, que no tienen para medicamentos, etcétera. Y pues eso queremos hacer. Pronto vamos a estar en las redes sociales mandando. Aquí está el otro. Este libro de Lino es un libro para niños que debe leerse con papá y mamá, porque pretendí los valores de la familia. En este libro es un cuento de ciencia ficción, pero que fomenta los valores, pero además también viene con palabras que a lo mejor algunos niños no la entienden, y por eso es que es necesario que los papás estén ahí leyéndolo, para fomentar la unión familiar y para que papá y mamá se vayan, si no conocen alguna palabra que viene en el libro, al diccionario, lo analicen y puedan convivir en familia y fomentar esos hábitos. Este otro libro de Luz y Sombra de la Práctica Médica, que es Médico de Guardia, pues habla de los blancoscuros de la medicina, de mi experiencia. Es una autobiografía velada de su servidor, pero que habla de muchos aspectos del buen médico y del médico que no también hace su práctica de medicina. Y pues este otro, como ustedes ya saben, habla del tema que estamos ahorita platicando. Ahí están las instituciones que vamos a participar, su servidor con el Colegio de Pediatría de Ciudad Juárez, Servicios Médicos de la Frontera a través de su fundación CATRE, que como ven ustedes, las ganancias de todos estos 3 libros se van a destinar. Yo dije, algo tengo que hacer, algo tengo que regresarle a la sociedad que me ha dado tanto, a mis amigos que me han dado tanto, para poder ayudar a muchos niños que necesitan este apoyo aquí en Ciudad Juárez para resarcir la salud. Y bueno, pues tenemos algún tiempo, mi estimado Eduardo, para preguntas y respuestas. Con todo gusto estamos a sus órdenes. Muchas gracias, académico doctor Isaías Orozco Andrade. Si nos haces favor de dejar de compartir la pantalla. Y
Bueno, pues definitivamente muchísima información, a momentos muy compleja, creo que es compleja, no a momentos, es complejo. Y hay muchas felicitaciones de varias partes de la República y de Colombia, que hay presencia también. El doctor académico Reinaldo Michel dice, excelente charla, muchas gracias. Bicho difícil y de alto costo, pregunta de ignorancia. Y luego completa diciendo, los cuadros básicos de medicamentos en el sector salud, en el caso de tuberculosis, ¿están completos? Sí, sí, de hecho, siempre se pretende, esto es como guardar en el cofre de oro. Si vamos a iniciar un tratamiento en un paciente, tenemos que tener asegurado el tratamiento completo por los 6 meses, por los 9 o por los 12 meses. No se inicia un tratamiento si no tenemos sobre todo en tuberculosis fármaco resistente, si no tenemos la certeza de que el paciente va a tener a disposición el tratamiento, no lo iniciamos. Esa es una situación, es una regla de oro. Fíjate que yo recuerdo cuando era niño que mucha gente conocida mía iba a Huipulco a consultar a los grandes fisiólogos. Y aquí en Veracruz, pues en Jalapa, y también había un centro de atención de fisiología en Orizaba, porque consideraban en aquel entonces que cercano a la montaña y con la humedad le venía bien a los enfermos por tuberculosis. Pero creo que de las grandes etapas de ese entonces era el catastro torácico con una finalidad de hacer una medicina de diagnóstico temprano, tal vez de prevención también, y encontrar, porque los hospitales grandísimos como el de Huipulco se volvieron, pues, estar tratando enfermedades de la tuberculosis de complicaciones, muchas de ellas quirúrgicas, se aprendió mucho en ese aspecto, y la tendencia, o al menos quiero entenderlo así, pues el reto verdadero es evitar que lleguen a los hospitales. Entonces, veo tristemente que en México seguimos haciendo diagnósticos tardíos. El paciente, por regla general, va a consultar a varios médicos hasta que llega con alguno que está enterado del problema, como contigo, ¿no? Tú mismo lo has mencionado, de pacientes que anduvieron por ahí, del tingo al tango, como decimos por acá, sin diagnóstico. Y una vez que se establece el diagnóstico, fuera de ti, estoy hablando de un pediatra común y corriente como yo, que hemos tenido casos a los que yo te he pedido tu asesoría, que sospechamos tuberculosis y al momento de diagnosticarla, pues ya no podemos seguir manejando al paciente. Y luego lo mandamos al centro de salud que corresponde, ¿verdad? Y ahí tampoco saben qué hacer. No sé qué es lo que está fallando. Y luego ha habido varios intentos, sobre todo en adultos, de dar tratamientos supervisados para que no se abandonen, pero hay un alto porcentaje de abandono terapéutico que seguramente también influye para las resistencias y complicaciones del paciente. No sé qué podrías comentarnos de eso. Sí, mira, antes de comentar esto que acabas de mencionar, el doctor Michel dice, si no inicia el tratamiento, no, bueno, hay que ser bien puntuales. El tratamiento para tuberculosis no resistente, tuberculosis sensible, sí lo tenemos, al menos en tabletas para adultos, y si no tenemos dispersables, pues vamos a utilizar esas tabletas en niños. En cuanto al tratamiento para tuberculosis resistente, los estados de la República deben de tener un stock. Si en ese momento el Estado no cuenta con ese stock, lo que se hace entonces es solicitarlo a la federación y tarda entre 2 y 3 semanas promedio para que llegue al Estado. Entonces, obviamente, pues si es un paciente gravemente enfermo, pues vamos a utilizar los medicamentos que tengamos en ese momento, ¿sí? Y hay que darle el manejo pues de soporte al paciente si es que tenemos que hospitalizarlo y demás. Pero definitivamente sí contamos con los esquemas de tratamiento. Ahora, lo que tú dices, eso es muy cierto y qué bueno que tocaste ese punto, porque número uno, el médico no piensa en tuberculosis. Número dos, los médicos somos tan ególatras
que no aceptan que un médico diferente al institucional les diga, es que tu paciente tiene tuberculosis, y les mandas el resumen clínico con los resultados del laboratorio que esté en tu laboratorio. El laboratorio que tenemos aquí en Ciudad Juárez es un laboratorio de alta especialidad en tuberculosis. Hacemos todos los estudios habidos y por haber para tuberculosis, y se los mandamos al médico, y aún así dice, pues déjeme ver, le voy a mandar a hacer los exámenes institucionales. Hoy precisamente vi una paciente de la institución que tiene un águila con una madre y un niño, y la paciente es una enfermera de esta institución. Me decía, doctor, es que la epidemióloga no me quiere dar el tratamiento por 9 o 12 meses. La paciente tiene una tuberculosis con 2 cavernas gigantes de ambos lados, y obviamente esos pacientes son los que requieren de prolongar el tratamiento 9 o 12 meses dependiendo de la evolución. Y esta doctora, la epidemióloga, pues no. Las normas, las guías que tenemos aquí en esta institución hablan de 6 meses de tratamiento, y nosotros le vamos a dar 6 meses. Y usted tendrá que regresar a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, hay falta de información, hay ego. El paciente se cansa de estar yendo y viniendo a las instituciones sin que le den una respuesta, sin que le mandan a hacer vaciloscopías, y para colmo, si le hacen la vaciloscopía y sale negativa, no le hacen el cultivo. Y entonces, en el estudio que nosotros hicimos, demostramos que 8 de cada 10 pacientes que son vaciloscopías negativas son cultivos positivos. Entonces, si la vaciloscopía es negativa y la institución no le hace el cultivo, estamos perdiendo 8 de cada 10 pacientes. Entonces, hay una situación muy compleja en nuestro país, precisamente porque el médico no sabe de tuberculosis, el médico general de primer contacto, y para colmo, su ego no le permite aceptar que una institución privada o de otra naturaleza le diga, tu paciente tiene tuberculosis, trátalo, por favor. Y quiero agregarle otro comentario de complejidad. Resulta que haces el diagnóstico de un paciente finalmente con tuberculosis. Y a veces es un hallazgo, porque dicen, qué barbaridad, este niño dice que tuvo una neumonía, pasaron 6 meses de la neumonía y veo una radiografía con una telectasia. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces, cuando finalmente se hace el diagnóstico, vienen las interrogantes. ¿Dónde pescó la tuberculosis si fue vacunado? Si no fue vacunado, a lo mejor es más fácil. Pero independientemente de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar con la familia? ¿Cómo se va a estudiar si hay otros integrantes tuberculosos? ¿Cómo podemos evitar epidemiológicamente su diseminación? ¿Y qué es la responsabilidad que tenemos como médicos o en el sector salud? ¿O cuál es la estrategia del sistema de salud? Porque es un padecimiento de primer contacto. Fíjate que el asunto es, Eduardo, que no tenemos el personal suficiente y necesario, y tampoco capacitado. Entonces, el día de ayer vi una paciente en la cual encontramos 32 contactos. En esa familia ha habido 5 casos de tuberculosis. Una de ellas es una paciente, bueno, este es otro caso, pero una de ellas, el año pasado le quisimos ofrecer tratamiento preventivo, no quiso, ni para ella ni para su niña. Hace un mes nos buscó ya con sintomatología, le tomamos radiografía, tomografía, lo mismo, trae cavernas. Después del mes de mayo, que fue cuando le ofrecimos el tratamiento preventivo, ahora en el mes de marzo, que se comunicó con nosotros. Pero además también es irresponsabilidad de parte del paciente, pero por otro lado es la insuficiencia en cuanto al personal. Aquí en Ciudad Juárez son 4 personas las encargadas del programa local de tuberculosis, y una de ellas es un ingeniero del área de sistemas, la doctora, y 2 enfermeros. Imagínate que ellos van a poder acudir a la casa de todos estos contactos, que son 30 y tantos contactos. Por eso es que el proyecto binacional Juntos ayuda mucho aquí en Ciudad Juárez, para que apoyen a la jurisdicción en hacer el estudio de contactos también. Pero aún así es insuficiente. Nosotros tenemos 3 enfermeros y tu servidor como coordinador médico del proyecto Juntos, que es un proyecto binacional. Entonces, sí, en parte es falta de capacitación, pero mucho tiene que ver con falta de recursos económicos y falta de recursos humanos. Fíjate que en otras ocasiones, incluso a nivel nacional, me he atrevido que es muy difícil en México cambiar lo que está sucediendo
en el sector salud por una simple razón. De cada 100 pesos que se invierten en salud en México, 88 pesos se van a los hospitales de segundo y tercer nivel. Y 12 pesos van a lo que es la atención primaria. Si nosotros ponemos educación en la salud, promoción de la salud, prevención de enfermedades y tratamiento de enfermedades específicas para tener personal, medicamentos y todo, bueno, creo yo que es una gran catástrofe simplemente de visión el no tener un presupuesto que garantice pues las necesidades para poder tratar integralmente un padecimiento que viene con la historia de la humanidad y que en México se ha hecho grandes esfuerzos a partir de la década de los 50, si mal no recuerdo, tú me corregirás, pero que finalmente sigue siendo una enfermedad que necesita atención y necesita un sistema para garantizar prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento adecuado, vigilancia y, si es posible, rehabilitación. Entonces, yo creo que sí nos falta ahí mucha tarea. Hay más comentarios. Comentarte nada más, el asunto está en que en México y en lo general, el pretexto de que no hay dinero que alcance para la salud es lo que más frecuentemente oímos de los políticos, ¿sí? A mí me parece una barbajanada que nos digan eso, es que no hay dinero que alcance para la salud. Digo, si alcanza, si lo utilizamos. Ahorrar no significa no gastar, significa gastar bien, optimizar recursos, ¿sí? Entonces, mientras nuestros gobiernos en todo el mundo, en todos los países, no entiendan que la salud es el factor más importante que se debe atender, porque una sociedad enferma es una sociedad que no tiene crecimiento ni desarrollo. Entonces, cuesta dinero. Sí, exacto, hay unas preguntas ahí, ¿no? Cuesta dinero. La doctora Fabiola Aguilar, de Campeche, dice, la doctora Fabiola es pediatra y neonatóloga. Dice, en efecto, no hay personal capacitado, a veces desconocen incluso que se debe hacer el reporte epidemiológico, que es otra cosa también. Tenemos mucho subregistro y además no hay investigación. El doctor Manuel Flores dice, ¿hasta cuándo podemos aplicar BCG en niños nacidos en Estados Unidos? Que allá no se aplica. Primero tendríamos que aplicar PPD intradérmico. Eso está interesante, porque creo que hay mucha gente que piensa así. Lo que pasa es que la Academia Americana de Pediatría durante mucho tiempo no recomendaba la vacuna BCG. De hecho, en Estados Unidos no se aplica de forma rutinaria en los programas normales de vacunación. Pero hay estados de los Estados Unidos donde hay grupos de riesgo, sobre todo en los estados que acumulan mucho latino, mucho afroamericano, donde sí se aplica la BCG y donde llegan muchos refugiados, también se aplica la BCG en los Estados Unidos. No hay necesidad de aplicar la prueba de tuberculina, el PPD, como antes se aplicaba. Ya no. Antes sí decían, si sale negativo, aplica BCG, si sale positivo, no la apliques. No. Y se puede aplicar desde el nacimiento hasta los 14 años. Después de los 14 años se dice que ya todos tuvimos contacto con la micobacteria, entonces pues obviamente no hay que aplicarla después de esa edad, pero incluso hay que recordar que la BCG, si la aplicas, si te hace una reacción un poco más exagerada, sirve como PPD, pues si la aplicas y te brota de una forma más grande o más exagerada, pues seguramente ya tuvo contacto con el bacilo de la tuberculosis. Pregunta a Minerva Cadena que si tienes alguna página de Facebook para dar difusión. No, en realidad no tengo página como tal de Facebook, tengo nada más mi página personal de Facebook, tenía la de doctor Orozco, pero ahora que cerré el consultorio, pues también di de baja la página, pero ahí dejé mi correo electrónico, cualquier duda que tengan, pues obviamente ahí lo tienen, y por otro lado, pues yo estaré en mis redes sociales en 3 o 4 semanas enviándoles el mensaje de la nueva edición de este libro. La edición en inglés está ahorita en revisión todavía, por eso es que nos retrasamos un poquito. Yo quería lanzarla para el 24 de
de marzo, el Día del Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, y queríamos lanzar ahora el 30 de abril también estos libros, pero no pudimos precisamente por ese retraso, además de que los derechos de autor se enviaron y tú sabes que el aspecto burocrático administrativo en nuestro país, pues a veces es, uno, como dicen, uno planea y uno propone y Dios dispone, ¿no? Muy bien. A ver, qué bien que tengas tan organizado y claro en tu entorno, en el norte del país, que es muy compleja allá la situación, pero hay otros Méxicos en el sureste, en el centro, en occidente, que tienen condiciones diferentes. Y se me antoja pensar, como es un padecimiento que puede estar en cualquier sitio, pero posiblemente sea más común en la provincia que en las ciudades. ¿Qué crees tú? Bueno, sí, de hecho, como tú dices, depende de las características. Aquí, por ejemplo, aquí en el norte, en el estado de Chihuahua, la población más vulnerable son los pacientes tarahumaras, ¿verdad? Nuestros pueblos originarios son los que tenían un mayor número de casos de tuberculosis. Pero a raíz de que aparece el VIH y otras comorbilidades, en México, de hecho, la comorbilidad más frecuente con tuberculosis es diabetes mellitus y tuberculosis, pero años atrás era VIH y SIDA. Aquí en el estado de Chihuahua, Ciudad Juárez es el municipio con el mayor número de casos de la mayor tasa. No es Ciudad Juárez, es el mayor número de casos, pero tenemos municipios con tasas mayores, como Batopilas, como Urique, como la Sierra Tarahumara, pero precisamente por lo que tú comentas, hay diferentes Méxicos en todo el país, por las condiciones de desnutrición y para colmo de males, mi querido Eduardo, pues damos de alta a un pequeñito con tuberculosis que tuvo meningitis, que lo rescatamos, que duró 2 meses hospitalizado, que lo recuperamos nutricionalmente, pero que tristemente va a regresar a la Sierra Tarahumara de nuevo a la patología social. Va a regresar a comer otra vez tortilla con frijoles y chiles si bien le va. Los papás reciben apoyos de despensas, pero en lugar de dárselas a la familia, van y venden los productos por cerveza. Y bueno, es una problemática social muy, muy lamentable. Y pues acá la migración, que la convivencia de varios países, de migrantes de muchos lados que también tienen tuberculosis, pues obviamente hace que la frontera, de hecho, los estados del norte de nuestro país y los estados del sur de los Estados Unidos son los estados con mayor número de casos de tuberculosis en ambas fronteras. Fíjate que me hiciste reflexionar un poco acerca de algunos países que he tenido la oportunidad de conocer, específicamente Inglaterra. Inglaterra tiene un sistema de salud y vigilancia en el domicilio. En el domicilio, nace un niño y lo van a ver a su domicilio. No necesita ir la mamá al hospital a que lo revisen. No, van al domicilio a ver en la primera semana y después llevan un cuadernillo donde se van anotando todas las metas que se deben de cumplir, igual en el embarazo, etcétera. Yo creo que se nos ha olvidado que la atención de la salud no tiene que ser necesariamente en edificios. Tenemos que irnos quitando esa idea que llevamos 80 años convirtiendo la salud en grandes hospitales, en grandes centros de salud, ¿verdad? Y volver a lo más básico, que es hacer medicina comunitaria, medicina local, medicina de hogar, de visita médica para observar, para orientar, para enseñar. No sé qué pienses tú de ese modelo. Y lo digo porque tomando el pretexto de la tuberculosis, tenemos un alto índice de abandono de tratamientos. Fíjate que luego me gustaría, si me das oportunidad en otra sesión, hablar de lo que sería la clínica de atención integral para tuberculosis, que es un tema que vamos a manejar en este libro que amablemente nos invitó Ulises Reyes, nuestro querido amigo Ulises Reyes, a participar. Pero te quiero decir que esta clínica que yo propongo desde hace muchos años es precisamente eso, poder vigilar al paciente, pero ¿sabes qué? El paciente con tuberculosis es altamente discriminado y con mucha frecuencia es despedido de su trabajo. La idea que nosotros tenemos es integrarlo en esta clínica, dar el tratamiento, hospedarlo ahí, darle capacitación en artes y oficios, carpintería, mecánica, etcétera, electricidad, y cuando termine su tratamiento, si se cura y lo terminó adecuadamente,
a través de un fideicomiso y de todos los apoyos que tienen los gobiernos estatales, municipales y nacionales, darles una cantidad para que generen su propio negocio. Es decir, reinsertarlos a la sociedad curados, sanos, pero productivos también. Y que haya un equipo de trabajadores sociales que den seguimiento a su negocio para que ese dinero no lo destinen a cosas equivocadas, que sea destinado precisamente para el sustento familiar. Es una propuesta que yo he venido haciendo, la hice aquí en el gobierno del estado, me aceptaron, la metieron dentro del plan de desarrollo de salud del sexenio antepasado, pero ahí se quedó en el archivo sexto, en el sexto de basura. Y por otro lado, Estados Unidos, por ejemplo, tiene leyes en algunos estados donde obligan legalmente al paciente con tuberculosis que se quede en casa, le pagan salario, manutención, etcétera. Aquí en México apenas parece ser que va avanzando esta ley de Estados Unidos, estoy hablando de 30 años, y apenas en México parece que ya hay una propuesta de que sí se tenga que quedar el paciente y que legalmente tenga alguna repercusión si no lo hace, precisamente para no diseminar todos estos bichos. Y te aviso también, en los próximos meses, seguramente un par de meses, saldrá la nueva edición de la guía que participamos muchos médicos pediatras, la guía de atención para niños, niñas y adolescentes de tuberculosis, y también los estándares clínicos que edita la Unión en pediatría, que también yo participé en esa guía. En un par de meses seguramente estarán saliendo también. Bueno, ahorita que mencionas, me hiciste recordar que en Estados Unidos ya hace más de 40 años existen programas de manejos de pacientes crónicos, donde se van programando que una ambulancia va a ver al paciente crónico a su domicilio, le dota de lo que necesita para su padecimiento, llenan una serie de cuestionarios, le dan una ayuda económica y ocasionalmente lo llevan a revisiones al hospital sin que el paciente tenga que salir a ver cómo va a llegar. Exactamente. Digo, por mencionar otras cosas, hablando de que se ha olvidado el primer contacto aquí en México. Fíjate Y que hablando de que, sí. perdón, y hablando de que estas ideas que nos has dicho y por lo que has luchado, me parecen maravillosas, pero cuando volteamos muchos de nosotros, ya médicos mayores, y que decimos, ¿qué ha pasado con México? ¿Por qué tenemos variables tan desastrosas? Obesidad infantil, problemas de asma, problemas muy serios del espectro autista, de delincuencia, prostitución, drogadicción, etcétera, 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 etcétera. Entonces digo, bueno, con estas ideas, Isaías Orozco, que nos has mostrado, ¿dónde están los grupos médicos responsables que acumulan a grandes médicos, ¿verdad? Y que pueden tener una influencia en los gobiernos, en los destinos del dinero, de la Secretaría de Salud y todo. ¿Dónde están? ¿Qué es lo que hacen? ¿Qué tanto le importa la salud infantil a esas agrupaciones? En fin, ahí se los dejo de tarea. Carla Navarrete dice, sí, tenemos un paciente con cuadro clínico y radiográfico muy sugestivo de tuberculosis con baciloscopías negativas, pero aún no tenemos resultados de cultivo. ¿Se va a iniciar tratamiento antituberculoso antes de tener el resultado del cultivo o hay que esperar? Excelente pregunta. Mira, de hecho, en la guía de la OMS que les acabo de comentar, cuando el doctor Nesby y tu servidor presentamos esos índices de clasificación, esas tablas de puntos para hacer diagnóstico clínico epidemiológico, fuimos muy satanizados, ¿verdad? Nos tiraban muy duro, es que como ponen tablitas por puntos, si son más de 7 puntos es tuberculosis, etcétera. Pero en este documento de la OMS precisamente ahora recomienda el uso de algoritmos para llegar al diagnóstico por datos clínico-epidemiológicos e iniciar un tratamiento. Ante la duda, pero ante la evidencia clínica sobre todo, si hay datos clínicos y radiológicos y no tenemos todo el resultado del cultivo, es mejor iniciar el tratamiento y valorar si clínicamente el paciente mejora o no. El cultivo, en cuanto crezca, nos van a avisar pero hay que recordar que los niños, en el mejor de los casos, no tenemos más allá de un 20% de cultivos positivos. Entonces, el diagnóstico en niños tiene que ser por factores clínico-epidemiológicos. Muy bien, pues excelente. Fíjate que
por desgracia hemos llegado ya al final, ya nos pasamos del tiempo destinado, pero yo quisiera que mandaras un mensaje final antes de que cerremos esta transmisión. Pues primero que nada, yo creo que debemos de ser educadores en salud. Y esta pequeña charla que tuvimos ahorita, sería muy conveniente que reprodujéramos la información que aquí aprendimos y la lleváramos a nuestros nobles médicos, sobre todo a los estudiantes. Hay que insistir en que la materia de tuberculosis debería de integrarse a la currícula de las facultades y escuelas de enfermería y medicina, porque 60 casos diarios en nuestro país, casos nuevos, y de 6 a 10 muertes diarias en nuestro país justifican que se le invierta esta enfermedad. Entonces, gracias a los que están haciendo todo el esfuerzo con pocos o nulos recursos, esos héroes anónimos que están en los programas locales, estatales de tuberculosis, y gracias, amigo, por permitirme la oportunidad de nuevo de platicar con la familia de Médicos Unidos. Muchísimas gracias al académico doctor Isaías Orozco Andrade, querido amigo, líder. Al contrario, nos sentimos muy honrados de tu participación, siempre aprendemos de ti. Y quiero cerrar esta transmisión diciendo que es importante en las agrupaciones médicos reunir a médicos especialistas o no, ¿verdad? Porque todo el mundo puede tener ideas maravillosas. Tenemos que aprender a ser sensibles, que realmente lo que vale es una idea, que pueda hacer cambios y unirnos. Eso es para lo que serviría el estar en un gremio. Unirnos pues para hacer algo que marque una diferencia. Pero tristemente vemos que la decisión de lo que sucede en la población infantil en México, los médicos no tenemos nada que ver. Es una gran tristeza. Es una gran tristeza y puedo hacerme preguntas varias. ¿Por qué no se han vacunado los niños menores de 5 años por COVID en México? ¿Por qué ya no hay segundas dosis? Y etcétera. Y así me podría yo decir, y si ahora, por ejemplo, utilizando el COVID, ya no es pandemia, sino endemia, ¿por qué no sueltan a los laboratorios para que las vendan las vacunas de manera particular? En fin, y así como eso hay muchísimas cosas que seguramente muchas de las agrupaciones médicas de cualquier tipo están muy distraídas haciendo cursos, ganando puntos curriculares, para certificarse, viajar, hacer turismo académico, estar ahí en la jugada, pero realmente, ¿qué impacto tiene? ¿Qué impacto tiene si no hacemos investigación? Si la investigación que hacemos o el conocimiento que tenemos no se traduce en aplicación de lo que estamos diciendo, y la gente que tiene que decidir un presupuesto, pues no lo entiende, debemos de encontrar mecanismos para lograr que la población infantil en México y en general se beneficie, como tú bien lo dijiste, en lo más valioso que hay en la población, que es su salud. Entonces tenemos unas deudas históricas en salud, en educación, en investigación, en trabajo. Habrá que trabajar en eso. Yo les quiero agradecer a todos, a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, su presencia, los que entraron aquí a la sala, en Facebook y en YouTube, que también estuvieron presentes. Y este video va a estar en nuestro canal de YouTube en unos minutos. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.